¿En qué momento dejó de ser solo una forma de intercambio y se convirtió en la lógica que organiza casi todos los aspectos de nuestra vida? Un sistema que prometía oportunidades, libertades y progreso, pero que en la práctica también generaba desigualdades, crisis económicas y una profunda competencia entre personas. Un modelo que no nació solo del comercio ni de la iniciativa individual, sino del conflicto, la expulsión de comunidades enteras y una presión económica que obligó a millones de personas a cambiar su forma de vivir y trabajar. Y que el siglo XX se transformó en algo mucho más agresivo, más global y a la vez más difícil de ver, porque ya no solo controlaban tierras o fábricas, sino ideas, hábitos de consumo y formas de pensar. Hoy te invitamos a entender cómo el capitalismo llegó a dominar el mundo moderno. El capitalismo no nació de forma natural ni pacífica. Ellen Maxine-Wood nos explica que su origen se encuentra principalmente en Inglaterra, entre los siglos XVI y XVIII, cuando los llamados cercamientos expulsaron a miles de campesinos de las tierras comunales. Estas personas, que antes vivían de la agricultura de subsistencia, se vieron forzadas a migrar a las ciudades, sin tierra, sin recursos y sin protección. Se vieron obligadas a vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Antes de este cambio, la producción estaba vinculada al autoconsumo, a las tradiciones comunitarias o a las obligaciones feudales. Con el capitalismo, todo cambió. Ya no se producía para vivir, sino para competir, acumular, crecer y ganar dinero. Carl Polanyi complementa esta idea señalando que el capitalismo separó la economía de la vida social. El Estado convirtió en mercancías cosas que antes no eran objetos de venta, como el trabajo humano, la tierra o el dinero. Esto marcó un cambio profundo. Las personas dejaron de ser ciudadanos con derechos, en primer lugar, y pasaron a ser trabajadores al servicio del mercado. Y con estas bases, el capitalismo entró al siglo XX, más fuerte, más organizado y más ambicioso que nunca. Pero cuando el mercado comenzó a fallar de forma dramática, el Estado tuvo que intervenir. María Fe, cuéntanos cómo surgió esa nueva etapa. Después de la Gran Depresión de 1929, el capitalismo quedó en evidencia. Millones de personas sin empleo, pobreza extrema y quiebre masivo de bancos y empresas y una sensación de colapso total del sistema. Frente a esta crisis, el economista John Maynard Keynes propuso algo que durante ese tiempo se vio visto como radical: que el Estado debía intervenir activamente en la economía, no solo observarla desde lejos. Según Diana Espino Tapia, tanto Keynes como William Beveridge coincidían en una idea clave. El mercado no podía garantizar por sí solo bienestar social ni estabilidad. Así nació el estado de bienestar, sistemas de salud pública, educación gratuita y seguros de desempleo, pensiones, programas de vivienda y políticas destinadas a asegurar una mínima dignidad para la población. La intención no era destruir el capitalismo, sino salvarlo de sus propias crisis, regularlo, humanizarlo y volverlo sostenible a largo plazo. Durante varias décadas, este modelo permitió crecimiento económico, reducción de la pobreza y la expansión de las clases medias en muchos países. Pero con el avance de la globalización, este peligro comenzó a romperse. Según la revista Suma de Negocios, los estados fueron presionados a recortar el gasto social, bajar impuestos a las grandes empresas y flexibilizar los derechos laborales, para competir en el mercado internacional. Y así el capitalismo volvió a cambiar de forma. Ese cambio tuvo nombre propio y se llamó neoliberalismo. A partir de la década de 1970, el modelo keynesiano empezó a mostrar límites: desempleo creciente, una inflación alta y un estancamiento económico que generó desconfianza en la intervención del Estado. Hernández explica que frente a esta crisis surgió una nueva propuesta económica: reducir al mínimo la intervención del Estado y dejar que el mercado controlara casi todos los aspectos de la vida económica. En los años 80, líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos llevaron estas ideas al poder de forma concreta. Privatizaron empresas públicas, redujeron los impuestos a los sectores más ricos, debilitaron sindicatos y eliminaron las regulaciones a los mercados financieros. David Harvey señala que el neoliberalismo no fue solo una política económica, sino un proyecto global. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impusieron reformas estructurales a países de América Latina, África y Europa del Este.
El Estado no desapareció, pero cambió completamente de rol. Dejó de ser un protector para el pueblo y pasó a ser un garante de la inversión privada y de los intereses del mercado. Pero, ¿esto era verdaderamente algo nuevo o solo una versión más dura de ideas antiguas? A finales del siglo XIX, el liberalismo clásico defendía la libertad individual y un Estado limitado. Según Britannica, su objetivo principal era proteger al individuo frente al abuso del poder del Estado. El Estado debía ser pequeño, pero no inexistente. Debía garantizar seguridad, justicia, educación básica y ciertos servicios públicos esenciales. En cambio, el neoliberalismo del siglo XX fue mucho más agresivo y más radical. Tomás Paley explica que no solo se redujo al Estado, sino que también se aplicaron políticas que generaron estancamiento salarial, aumento de desigualdad y crisis financiera más frecuentes. El liberalismo clásico buscaba limitar al Estado para proteger a los ciudadanos. En cambio, el neoliberalismo terminó debilitando al Estado, pero no para proteger a las personas, sino para favorecer al mercado y de las grandes corporaciones. Mientras que el liberalismo clásico hablaba de derechos y libertades, el neoliberalismo priorizó la eficiencia, la competencia externa y la acumulación de capital. Y este cambio tuvo consecuencias profundas que aún seguimos hoy. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias, Gianluigi? Carl Polanyi explica que el capitalismo transformó muchas de las cosas esenciales para el ser humano en mercancía, tales como por ejemplo el trabajo humano, el dinero o las tierras. ¿Qué quiere decir? Que todo eso se transformó dentro de la sociedad como si fuera un mercado. Según Polanyi veía que el mercado, si es que no funciona sin límites, pues la sociedad simplemente se desintegra. Es decir, que la intervención del Estado para él pues no funciona como un error, simplemente como un método de defensa para la sociedad. Joseph Schumpeter, en cambio, hablaba de una destrucción creativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitalismo destruye las estructuras clásicas para poder construir unas nuevas y así fomentando algunos puntos tales como la innovación, el avance tecnológico, pero también el crecimiento económico. Pero todo este proceso genera quiebras masivas, pérdida de empleo, precarización, pero sobre todo el miedo constante de quedarse atrás. Con el tiempo, grandes corporaciones comenzaron a concentrar el poder político, económico y mediático, mientras millones de familias pues viven en condiciones cada vez más frágiles. Así es como el capitalismo trajo modernidad y progreso para algunos, pero incluso incomodidad y desigualdades para muchos otros. Y esa desigualdad ya no solo se discute en los libros, sino que también se ve todos los días en las noticias. En el artículo no son los boomers, es el capitalismo. Según la periodista Clara Martínez, sostiene que el problema central en nuestra época no es un simple conflicto entre generaciones, sino un conflicto entre clases sociales. El texto explica que la verdadera brecha no está entre jóvenes y adultos, sino entre quienes viven del trabajo diario y quienes viven del trabajo de otros, acumulando riqueza a través de capital financiero e inmobiliario. Mientras los salarios se estancan y los costos de vivienda parecen inalcanzables, grandes inversionistas siguen acumulando propiedades, recursos e incluso tierras. Los jóvenes viven constantemente una sensación de frustración. Trabajan más, estudian más, pero ganan menos, con lo cual no les alcanza para comprarse una vivienda digna, ni mucho menos alcanzar una estabilidad económica. Esta noticia nos deja algo muy claro. Nos dice que el capitalismo actual no solamente produce una desigualdad económica, sino también una fragmentación social en la cual desvía la atención muchas veces hacia conflictos. Desde sus orígenes forzados en Inglaterra, hasta su expansión a lo largo del siglo XX. Y hoy, más que nunca, nos obliga a hacernos una pregunta esencial. ¿Es el único camino posible? ¿O podemos imaginar modelos más justos y humanos?